Bienvenidos a todos y todas, a los grandes y a los pequeños, a este nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Si hay una cosa que me interesa mucho en el mundo y que es muy fundamental que lo tengamos en el centro de nuestra razón y nuestro corazón, son los niños. Los niños son la llave del futuro, del avance de la humanidad, y en las primeras épocas de su vida son bastante lábiles y plásticos. Pueden ser humanizables para una cosa u otra cosa. Podemos llenarlos de amor y compasión o llenarlos de dolor y situaciones que los van a acompañar fundacionalmente para toda su vida. Para poder conversar y comprender un poco más sobre el mundo de los niños, tenemos de invitado a Álvaro Payamares, psicólogo infanto-juvenil, que nos va a compartir algunas de sus reflexiones. Bienvenido, Álvaro, gusto, gracias por aceptar la invitación. Tú estás en Estados Unidos en este momento. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación y por abrir el espacio a hablar de estas cosas que a veces no son tan no están en la contingencia del día a día y no suelen tener mucho raíces también. Se habla de eso cuando pasa algo, cuando un niño se muere, cuando una ley no se aprueba, pero en general es algo que está bien guardado al final de la casa. Nosotros tenemos un compromiso férreo por las comprensiones y queremos indagar un poquitito más sobre la crianza, los primeros años de vida. Y para partir desde el principio, ¿nos pudieras compartir desde tu visión qué es la crianza? Sí, mira, la crianza es como un conjunto de prácticas que tienen que ver con la educación, cuidado, sensibilidad hacia los niños en la primera etapa de la vida y más. Como que la crianza se refiere no solamente a cuando nosotros le estamos diciendo a un niño que tiene que hacer algo, decir algo, ser de una manera o de otra, sino tiene que ver con toda la esfera de compartir espacios con los niños, tanto de manera formal o informal. La crianza entonces no es solamente el papá o la mamá o la educadora, sino la crianza es algo mucho más complejo y completo que acompaña a la vida desde que nacemos. ¿Por qué es tan importante, Álvaro, reparar y aprender sobre algunos aspectos de la crianza? ¿Qué es lo que sucede en estos primeros años de vida en base a las experiencias que el niño va teniendo? ¿Cómo eso va repercutiendo en el futuro adulto o ciudadano? Mira, en la crianza históricamente tenemos mucha información como de consejos. Estaba lleno de opiniones de pediatras, de mamás, de papás, de gente que de distintas disciplinas trataba de hacer su aporte, decir, mira, yo he visto un poco niño, entonces esta es como mi idea de lo que es la infancia. Las primeras como pilares que hubieron en la comprensión un poco del desarrollo de los niños, Piaget estaba mirando a su hijo, entonces empezó a hacer algunas como tabulaciones o algunas ideas mirando a su propio hijo. Desde la casa empezó a generar como una visión de mundo. Pero en los últimos 30 años cambió mucho eso y ya se acabó un poco la opinología y la ciencia llegó a tocar la puerta de la crianza. Entonces varias disciplinas, incluyendo la psicología, se metió a investigar el cerebro, a investigar las relaciones humanas, a investigar los trayectos longitudinales que van exhibiendo los niños dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces muchos mitos y muchas ideas que estaban muy instaladas por siglos han sido invitadas a retirarse del mundo de la crianza. Entonces hoy día hay una ciencia de la crianza que habla de investigación científica, habla de metaanálisis, habla de investigación longitudinal, habla de resultados, de estadísticas, de números, de correlaciones. Y eso es algo apasionante. Dejó de ser simplemente la buena voluntad de que tenía la gente que hay que criar bien a los niños, empezaron a aparecer los fundamentos científicos y además también viene todo de la mano después del 89 de la firma de la Convención de Ginebra, una visión distinta de los derechos que tenían los niños. Ahora no simplemente porque les conviene por su cerebro, sino también porque hay derechos que no se habían visualizado ni respetado históricamente. Y hoy día justamente estamos en una posición de reparar lo que se ha hecho la humanidad durante décadas, siglos, milenios. Álvaro, luego de todos estos nuevos aportes de distintas disciplinas, desde las neurociencias, las estadísticas, lo que ya se lleva a laboratorio incluso con pruebas cuantitativas, cualitativas,
hoy en día, ¿dónde están llevándose los focos o cuáles son los énfasis donde las neurociencias, los nuevos descubrimientos van llevando la mirada de los padres y de los profesionales en la crianza como tú? Mira, el diagnóstico es bastante escabroso. ¿Sí? Digamos que cuando nosotros pasamos lo cotidiano, la práctica cotidiana de la crianza en la casa de Juanito y Pepito, y lo pasamos por el filtro de lo que hoy día conocemos que se relaciona con cuáles prácticas tienen relación a qué consecuencia, qué es lo que pasa en el cerebro, como que hay varias formas hoy día de acercarnos a la comprensión de una complejidad que es el desarrollo del cerebro de los niños hasta los 25 años, cómo la experiencia que ellos tienen conforma, deforma o forma esa parte del cerebro que después son tan fundamentales a la hora de construir relaciones sanas, de establecer relaciones de pareja, de tener buenas relaciones con tu propio hijo. Y empezamos a entender cómo la cadena tiende a repetirse y a repetirse. Y en ese sentido el diagnóstico es que tenemos áreas donde hay un montón de dificultades. Tenemos áreas que estamos como reprobando en términos como de humanidad. Tenemos números y cifras del continente de América bien desoladoras y que pareciera que fueran sacadas de una película de terror, pero después se hacen de nuevo las investigaciones y los números arrojan similitudes. Estamos hablando de que el nivel de maltrato que hay en el continente está entre el 70 y el 80%, o sea que entre el 70 y el 80% de los niños y adolescentes del continente sufren algún tipo de maltrato en su infancia. Y dentro de ese número también, o sea, dentro del total del 100 tenemos entre un 20 y un 25% que sufre maltrato grave. Y ahí el maltrato grave ya es un nivel ya entran elementos contundentes, o sea, se les pegan con objetos, hay prácticas que ya es como desagradable incluso enumerarlas. Pero nos encontramos frente a un continente que está golpeando, gritando, encerrando y castigando a los niños de manera demasiado coloquial, cotidiana, sin mayor reflexividad. Hay una tendencia a la repetición de las conductas que nosotros también generacionalmente vivimos de nuestros padres, siendo que hoy día no hay ningún contexto cultural que permita que un papá llegue a la casa a pegarle con un cinturón a un niño, cosas de ese tipo, como que antes, hace 40 o 30 años atrás, lo podríamos entender por un nivel como de todavía no había información suficiente, aunque ya la gente se da cuenta que no era por ahí la cosa, mucha gente, pero hoy día no cabe porque no hay espacio donde podamos dudar, ¿sí? Como que le convendrá a un ser humano recibir golpes con un objeto para educarse, y la respuesta es categórica, no. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso sigue ocurriendo de manera tan reiterada. Ahora mismo está ocurriendo, y va a ocurrir en la noche, y va a ocurrir mañana, y eso es un poco lo que también nos tiene preocupados, de ver el daño que hace, avisar el daño que hace, y que siga ocurriendo, y los números no tengan mucho movimiento en 10 años. Álvaro, con respecto a la violencia que se ejerce sobre los niños, que pudiera ser psicológica o maltrato físico, en cuanto al maltrato físico, ¿qué es lo que le pasa a un niño en todo su ser, en su biología, cuando es golpeado o maltratado por un padre? Y al ladito de esa pregunta, ¿qué otros recursos pudieran ser mejores que el golpe? Mira, el sistema nervioso central tiene la misión de darle una idea al cerebro de lo que está pasando afuera. Y eso va escalonadamente complejizándose en la medida que avance la edad. Pero para los niños que les peguen o que los traten mal o que los gritan, la diferencia no es tanta, porque el efecto que tiene que ver con la amenaza, y hay algo que se llama el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que tiene que ver con la secreción de cortisol, de adrenalina, que avisa cuando estás en una amenaza. Entonces, cuando tú eres criado y la sensación de amenaza es algo que se reitera, tu cerebro empieza ahora a como expresar una de las formas posibles que tenía de estructura, que es frente a una situación de guerra, de calamidad. O sea,
afuera la situación es tan compleja que hay muchas partes de tu cerebro que no vamos a utilizar ahora porque necesitamos sobrevivir y nos dedicamos a sobrevivir. Y esa secreción crónica de cortisol tiene un impacto en la configuración del cerebro. ¿Sí? Tiene impacto, por ejemplo, un dato que estoy contando hace ya algún tiempo que a mí me dejó muy sorprendido, y es que nosotros podemos tener, nosotros tenemos dos amígdalas en el medio del cerebro, no tiene nada que ver con los ganglios, y esas amígdalas están a cargo un poco de avisar cuando hay una situación de emergencia. Entonces, cuando tú durante tu primera infancia vives amenazas, ya sea por golpe, por maltrato psicológico, por abuso sexual o por negligencia, y esa amenaza es reiterada, el tamaño de la amígdala cambia y puede ser más grande. Y cuando hay una amígdala que es más grande o más chica, sí pueden haber asimetrías también en la amígdala, que es muy probable que ocurra de un hemisferio o del otro, hace que luego la secreción de cortisol ocurra en contextos que tal vez tu vecino no le ocurre. Entonces hay niños que por sus experiencias infantiles durante la vida después tienen como mayores probabilidades de secreciones o concentraciones de cortisol en la sangre y corticoides en el cerebro que están asociados a lo que se llama como atrofia dendrítica. Entonces tiene finalmente un impacto en la complejidad del cerebro, en las conexiones que hay entre neuronas. Y eso es tremendo, o sea, hay un daño estructural que tiene el cerebro. Y eso le ocurre también a la gente que está bajo mucho estrés. Una persona que lleva estrés crónico se empieza a deteriorar, se empieza a enfermar. Hoy día también hay harta como relación en la investigación entre el concepto de envejecimiento y la exposición que sufrimos al estrés durante la vida. Entonces parece que nosotros no envejecemos tanto por los minutos de vida, sino por las cantidades de cortisol que tenemos que asimilar, administrar o reencauzar. Entonces es súper interesante, hay como un punto de encuentro y hoy día nos damos cuenta que cuando nosotros le pegamos a un niño o le gritamos a un niño o maltratamos a un niño, el daño que estamos haciendo tiene que ver con algo neuroquímico y que finalmente afecta la estructura cerebral que está en formación, y por eso es algo tan delicado. La segunda parte de la pregunta era, ¿qué hacemos en vez? ¿Me permites era difícil. Álvaro, ¿me permites un pequeño paréntesis para ahondar un poquitito en eso que me parece muy interesante, porque tú señalas que de alguna manera nuestra genética funda lo humanizable, y dentro de las posibilidades estructurales que tenemos disponible como especie tiene que ver con las experiencias o las interacciones que vayamos teniendo, qué componente se va desarrollando y cuál se va atrofiando. Por tanto, estamos volviendo a comprender algo así como un poco de la naturaleza greda del ser humano, que tiene que ver que la greda te puede dar hasta ciertas posibilidades finitas, pero tiene que ver con la crianza, con la educación, con las interacciones, con el estrés, con nuestra calidad de vida. ¿Cuál de esos componentes va a terminar expresándose en mayor medida o en menor medida? Por tanto, cuando estamos hablando de crianza, no solamente estamos dando cuenta de aspectos subjetivos del vivir, sino que estamos hablando de aspectos estructurales, neuroquímicos, que finalmente van a dar una forma y no otra particular. Por tanto, nos estamos jugando una forma, una plasticidad, la posibilidad de estar preparados para ser amorosos, la posibilidad de confiar, o la posibilidad de convertirnos en personas que vivimos en permanente alerta y defensa porque hemos desarrollado una estructura que está preparada, entre comillas, para protegernos del sufrir, más que fluir en el amor. Y eso es re importante, creo yo, mostrarlo y verlo, lo importante que es la crianza a nivel estructural del sistema nervioso. Bueno, dicho eso, que es fundamental recoger lo que tú estás diciendo, ahora sí, la segunda parte de cómo se da esta crianza cuando un papá llega agotado de la casa y los niños gritan, y ahí a algunas personas le empiezan a venir ganas de que un charchazo arregla más rápido el griterío. ¿Qué le pasa cómo debiéramos o pudiéramos repensar esta situación para educar para el bienestar, entre comillas? Bien sea, mira, pero voy a tomar lo que dijiste recién, me gustó tu redefinición, y ahí aparece de cajón el concepto de epigenética. Entonces la epigenética es la disciplina que está bajo, o más bien sobre el título que tú, o el párrafo que tú armaste recién,
se refiere entonces a la expresión de los genes. Y esa expresión de los genes depende de claves ambientales y el contacto con otros genes, que dependen de claves ambientales y el contacto de otros genes. Y es como una pirámide de interconexiones súper compleja de poder dividir. Sin embargo, sabemos que algunas variables que tienen que ver con la emocionalidad, con la intimidad, con el contacto físico, con la cercanía, están en directa relación con las experiencias con tus figuras de cuidado. También cuando decimos ambiente, yo a veces estudiaba y decía ambiente suena raro, no se refiere a los muebles. Generalmente cuando estamos hablando de elementos genéticos, el ambiente son las figuras de cuidado. Otros seres humanos son tu ambiente interpersonal, intersubjetivo, que es el que hace que tu sistema nervioso central cuando está en desarrollo sepa a qué mundo te estás metiendo. Entonces, si es que el mundo hostil te prepara tu sistema nervioso central para poder después vivir en ese mundo hostil el poco tiempo que probablemente puedas vivir en un mundo hostil. Y eso es algo, evolutivamente, algo muy sabio, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño sano, un niño seguro, en un ambiente hostil, tiene menos probabilidades de sobrevivencia. Entonces aquí no era algo torcido que la evolución desarrolló, al contrario, era algo súper adaptativo. Entonces nosotros vamos a tener tantas cuantas competencias y tantas cuantas habilidades para el mundo que durante los primeros años se nos anticipa de que se va a tratar la vida. Por eso es tan importante estas relaciones como afectivas, cercanas, seguras, porque hace que tu epigenética pueda llegar a sus óptimos. Si no, estás en la versión de sobrevivencia. Y eso no lo había expresado de esa manera. Con tus palabras, Sebastián, me fue más fácil decirlo. Oye, perdona que te interrumpa, porque sigo aplazando, pero es que lo que me vas diciendo me va causando reflexiones. Es súper interesante lo que tú señalas también para mí, porque tiene que ver con, de alguna forma, anticiparnos el mundo. En los primeros años de vida, de alguna forma, es como la sinopsis, como el tráiler, de alguna forma, de la vida. Sin embargo, por más que uno en los ideales pudiera decir, necesitamos criar para la honestidad, la colaboración, el amor, el fluir, a poco andar uno dice, sí, pero eso pudiera ser un poco desadaptativo en algunos aspectos, en atención a que el mundo también tiene otros componentes también que son deshonestos, competitivos, oportunistas, deshonestos, genéricos. Por tanto, uno pudiera concluir rápidamente o tirar la reflexión de que una educación cabal tiene que también mostrarle al niño los aspectos negativos del mundo como una forma de prepararlo a lo que también es. O sea, yo por ejemplo converso con mi hija con respecto a la mentira y con el tiempo le he ido explicando que primero la mentira es mala, pero también he tenido que llegar a explicarle que en algunos contextos el mentir puede ser adecuado o adaptativo o incluso puede ser la mejor salida ante una situación en la cual, por ejemplo, pudiera correr riesgo su vida. Por tanto, se empieza a complejizar estos grises que son la vida, porque ya no podemos simplemente este ideal de criar en el puro amor para la bondad y la colaboración del mundo, porque eso desconocería aspectos centrales también del mundo que nosotros los adultos constatamos y sostenemos. ¿Cómo ves ese gris ahí? Mira, lo veo peligroso, ¿sí? Porque este diálogo lo he tenido antes y de fondo se aloja como una forma de protección con respecto a una práctica que yo rechazo de plano, y es cuando los papás hacen una ornamentación de una situación no real para poder enseñarle al niño que el mundo es difícil, cruel, que no te hacen caso. Es como que de lo que tú dices, que lo cual yo comparto, si en el mundo están pasando cosas graves y el mundo es peligroso en muchos lugares y en muchos momentos, eso es real. Que nosotros ahora en la casa con mis hijos, o tú en tu casa con tus hijos, como recrees situaciones que no son reales para hacerlos sentir miedo, para darles cuenta que es peligroso, y yo ahí creo que se cruza la línea. Al contrario, lo que hemos visto. Y mira, una investigación interesante. Michael Tomasello, altruismo innato. Él identificó que nosotros, los seres humanos, a los 12 meses de vida, tenemos una capacidad de leer la intencionalidad del otro, y en la medida que nosotros podemos ayudarlo, lo ayudamos. Y hay mucha experimentación que lo demostró. Y él pudo decir eso, mira, nosotros nacemos instintivamente a la cooperación y no a la maldad, y no a otras cosas. ¿Sí? Ahí Hobbes en algún momento dijo que el hombre era el lobo del hombre.
y había una discusión interesante si nosotros éramos buenos o éramos malos, que estaba siempre en el área de la filosofía. Sin embargo, ya en los últimos años la investigación nos ha permitido identificar varias cosas que tienen que ver con la intencionalidad que tienen los niños. Daniel Dennett, un filósofo contemporáneo, hablaba de la posición intencional. Y él dice que todo ser humano, cuando está con otro ser humano, siempre va a elaborar hipótesis de cuál es la intención que tiene el otro. Y ahí hay un análisis un poco de la psicopatología y la enfermedad mental, y es que las personas que tienen psicopatología o enfermedad mental, algunas de ellas, tienden a hacer atribuciones de maldad hacia el otro. Y las personas sanas suelen no hacer eso. Y no suelen estar atribuyéndole que el otro quiere hacer algo malo. Entonces parece que ahí ya hay una semilla que se planta tempranamente. Entonces yo a mi hijo le digo siempre que tenga cuidado, que lo quieren engañar, que esté mirando acá, puede ser que también estoy planteando eso. Y puede ser más caro o con peores consecuencias el plantar esa semilla que algún día lo engañen. A todos nos van a engañar, pero si yo estoy pensando todo el rato que me van a engañar, es más probable que mis relaciones se limiten. Ahora, que un día me engañen y tenga algún costo, sin duda. De hecho, ya me han engañado. Yo creo que a todos nos han engañado en alguna relación humana, uno confió en un otro y el otro realmente tenía agenda privada. Pero eso es parte de la vida. Y cuando yo me encuentre con eso, yo prefiero haber tenido bases de seguridad con mi papá y que eso me sorprenda a que yo estar preparado toda la vida para ese momento y fue un momento y todo el resto de la vida estuve esperando que ocurriera. No sé si me doy a entender esta como dualidad. Sí, yo entiendo, porque en la medida que finalmente si uno intenciona la desconfianza como forma inicial del mundo, quizás genera un peor resultado a la larga, porque finalmente como yo percibo el mundo un peligro, quizás termino en un ostracismo para no exponerme al engaño seguro que mis papás me adelantaron en esta sinopsis de la vida. Y ahí pudiera ser quizás la calibración de decir, desde las confianzas, mostrar la desconfianza, pero con un componente emocional desde la seguridad. Por ahí aparecería como un caminito. Sí. No, y lo sumaría con que la vida está llena de ejemplos. Entonces no es necesario que tú como papá engañes o hagas algo o lo arrojes a que se dé cuenta que se equivocó, porque no es necesario, va a ocurrir de manera real. Un niñito le dijo algo y no va a ser así, o le quedan de hacer algo y no van a cumplir, o le van a romper el corazón tempranamente, y tú vas a ser como papá acompañando esos momentos de confiaste en alguien, no fue así, te engañaron, y es parte de la vida. Entonces la idea es que nosotros estemos acompañando esos momentos en vez de ponerlo en una burbuja que evite el contacto también con una sociedad que estamos construyendo. Yo creo que en este punto llegamos, bueno, tal vez de la sociedad que ahora contigo, Sebastián, estamos hablando, es la de nosotros. Mi hija, cuando tenga nuestra edad, tal vez ya el mundo se ha transformado de tal manera que no tiene ningún sentido seguir haciendo que espere que todo va a salir mal, o que le van a engañar, o que le van a perjudicar y cosas de ese tipo. Entonces también estamos teniendo la oportunidad de reescribir el mundo que los niños están construyendo con las pautas que nosotros les estamos regalando. Eso es re importante porque lleva la mirada al adulto, porque también es nuestro mundo el que también nosotros le proponemos como una posibilidad de mundo. El mundo pudiera haber tenido en su historia muchísimas otras posibilidades, pero las que se jugaron, las que evolucionaron fueron estas. Pero eso no significa que no puedan cambiar, pero para cambiar requerimos nuevas comprensiones. Mira, yo le preguntaba a mi hija, ¿por qué no hay que pegarle a un niño? A propósito de que sabía que iba a conversar contigo, fui a la fuente. Así que empecé a conversar con mi hija, le dije, ¿qué crees que te gustaría que pudiera conversar? Y partí diciéndole, bueno, ¿qué es un niño?, le pregunté. Mi hija tiene 6 años recién cumplidos. Y me dice, un niño es un ser inquieto que pasa su vida buscando pasarlo bien o divertirse. Y le pregunté después, ¿qué le pasa a un niño cuando le pegan? Y me dice, llora. ¿Y qué se puede hacer?, le pregunté, cuando un niño llora. Le pregunté, bueno, ¿y por qué no hay que pegarle? Bueno, porque uno se siente mal. ¿Y qué se puede hacer cuando un niño se siente mal? Le puedes ir a dar amor y le puedes preguntar por qué llora y ayudarlo a sentirse feliz. ¿Y qué es ser feliz?, le pregunté. Y me empezó a decir que era estar con la familia, el amor y una serie de cosas. Y eso da cuenta de que ella a esa pequeña edad también tiene nociones de lo que es la crianza, de lo que son los niños, de cómo se siente. Entonces, ¿cómo uno puede enseñar evitando el golpe o el maltrato? ¿Cómo uno le enseña a un niño?
Bien, no, me encanta la fuente y también lo que dijo. Sí, un niño es un ser que quiere pasarlo bien, que quiere ser querido, que quiere estar cerca de sus papás, que es curioso, que quiere descubrir, que quiere explorar. Eso sería un niño sano y que quiere que lo abracen, que lo quieren, que lo amen. Mira, me voy a dar una licencia porque hoy día en la mañana escribí un texto sobre esto, sobre la violencia física, el castigo físico, y me han llegado muchos reportes de ese texto, y es cortito, ¿sí? Entonces voy a leerlo y continuamos. Espérame, Álvaro, les voy a hablar de... Disculpa, sí, vamos a hacer una pausa comercial brevemente. Excelente. Quédense para saber lo que Álvaro estaba reflexionando, él nos va a compartir sus últimas reflexiones más actualizadas. Vamos y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar. La defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etc. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Estamos de vuelta hablando de una cosa que es fundamental, que es la crianza. Y eso toca a los adultos y a los niños y a sus interacciones. Álvaro quedó de compartirnos algunas reflexiones que estaban recién saliendo del horno de las reflexiones sobre la crianza. Sí, mira, antes de iniciar, en América por la Infancia hemos trabajado en México, en Uruguay, en Colombia, en la redacción de leyes que tipifiquen el castigo físico como maltrato. Todavía en muchos países que un papá golpea a su hijo con un cinturón porque hizo algo malo está dentro de su libertad, ¿sí? De sus competencias como papá. Y hay muchos jueces que aún lo avalan. Entonces, con América por la Infancia hemos estado trabajando con parlamentarios en la redacción de la ley que tipifique el castigo físico como un delito. No, la idea no es meter preso a los papás, pero sí que hay algún tipo de consecuencia que se oriente la educación de estos papás y que los niños también y todo el sistema pueda recurrir a apoyo. Bueno, en ese contexto les voy a leer un texto que es corto, es breve, pero ha sido bien emotivo con las respuestas que ha tenido. Hoy les voy a hablar del castigo físico. Aún muchas familias del continente usan la palabra corregir como un eufemismo de agresión física. Lo hacen con una rama de laurel, con un cable de la plancha, con la correa del cinturón, con una vara que compraron en una iglesia, con un matamoscas, con un zapato o con lo primero que pillan. Ese objeto es el reemplazo del látigo, el cetro del maltrato.
Los agreden porque no hacen o no sean lo que hacen o lo que son. Los agreden en el pic de la ira o esperan al día siguiente y los agreden igual, pero ahora con una tenebrosa calma. Todo eso es psicopatología, de ahí surge y ahí convoca. Es hacer daño, es agresión, es repetir el trauma, el dolor y la humillación. Es pisotear la tarea más noble que la vida ha puesto en el camino, cuidar a un ser humano en desarrollo absolutamente dependiente de ti. Si agredes a un niño o niña, estás enfermo y necesitas ayuda. Tal vez tú lo presientas y necesitas declararle al mundo que eres una buena persona y que el problema es la generación de cristal y no que estás agrediendo a un ser humano que aún no sabe limpiarse cuando usa el baño. ¿Es duro leer esto? Es más duro que mis papás retuerzan tanto la educación y la crianza que los faculte para traerme como un esclavo. Den un suspiro y piensen que el amor va para todas esas personas que ya adultas recuerdan haber recibido esas agresiones correctivas y para ese niño o niña que tal vez hoy sea el último día de quien lea esto le agreda. Ese fue el texto que lancé hoy día en la mañana en relación al castigo físico por algunos comentarios. Me llegan muchos en las redes sociales, me llegan muchos testimonios y me cuentan muchas cosas y a veces me pongo a llorar leyendo la gente como recuerda experiencias de tortura de hace 30, 40 años que hoy día siendo adulto y leyendo algo en internet se acuerdan y entran en catarsis. Entonces tengo muchos de esos testimonios y hay veces como que se me juntan y necesito expresarle a la sociedad que esto no es algo menor, que no es una broma, no esto del zapato, de la chancla, de tirarle un objeto a un niño, no es algo gracioso, es algo terrible. Y la gente que trabaja en reparación de trauma y que tiene que escuchar a estos adultos llorando, viéndose disminuidos debajo de una cama, escondidos porque el papá anda caminando con el cinturón en la mano, o que se hacen pipí, se orinan encima cuando sienten que el auto entró a la casa y cosas de ese tipo. Yo digo, me encantaría tener la autorización de poder, esto que me estás contando, esto que estoy leyendo, así tal cual con tu voz, que la gente lo escuche y que lo vea, porque a mí me conmueve, me hace sentir súper frágil y decir, mira, a mí me siento súper poderoso en muchos sentidos como de conocimiento, pero me encuentro con esos papás que insisten y decir, no, es mi derecho, no, es mi hijo, yo hago lo que quiero con él, no, la Biblia me avala, dice en el verso no sé cuánto, es como, no, mira, no, nada de eso, no hay que pegarle a ningún niño, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, a ningún niño, a ninguna niña, no hay que pegarle a nadie, pero por sobre todo a los niños y niñas, y no solamente porque está mal, ¿sí? Porque eso es de plano, no solamente porque está mal, es porque hace daño, le hace daño al cerebro, le hace daño, aparte que son muy delicadas, le hace daño a la autoestima, le hace daño porque esto después se repite. La probabilidad de que un niño que es golpeado golpee a su pareja es súper alta. La probabilidad de que un niño que en su vida recibe un golpe le pegue a su pareja es casi nula. Entonces también hay un montón de temas que tienen que ver con esto y la gente no los ve. No los ves, si los números de homicidios, los números de femicidios, la tinta roja, la cantidad de armas, la violencia parte con la semilla del castigo físico y la agresión en la primera infancia. Y hay que sacar esa semilla. Dejemos de cortarle las puntas. No, hay que sacar la semilla de plano, de raíz. Si nos sirve con después disculparte simplemente, no te quería pegar, me pasa eso sí, hay que hacerlo, pero no repare el cerebro. Lo que hay que hacer es que se corta de plano, nunca más le levantes la mano a tu hijo, nunca más le pegues a tu hijo, ni le hagas sentir miedo, hazlo sentir seguridad, ayúdalo a encontrar su potencialidad y no le obligues a sacar su coraza para enfrentar un mundo en guerra y tener su modo de sobrevivencia. Qué importante eso que señalas, porque el chalazo, que usualmente los memes en internet es como quien no recibió un chalazo no tuvo infancia, a ese nivel de naturalización folclórica de algo que es absolutamente inaceptable, pudiera imaginarse metafóricamente como una piedra en un estanque, porque tú tiras la piedra al estanque y la piedra golpea el agua y se hunde y tú dejas de verla, pero la estela que genera esa piedra o ese golpe inunda todo el ser del niño y también activa o desactiva factores epigenéticos, como tú mismo señalabas, que son estructurales y fundacionales para la personalidad y el vivir del niño, que luego va a ser un adulto. Y ese quizá incluso puede hasta olvidarse el correazo, el niño quizá eventualmente lo llega a olvidar, pero esa huella que queda en nuestro sistema nervioso, en nuestro emocionar, va a tener repercusiones sin duda en el futuro.
Mira, hay otra cosa que les digo en esa misma línea, y yo les explico, porque también es un área que he trabajado, que es la prevención del abuso sexual infantil, y es que un niño que en su colegio, en una actividad extraprogramática, en cualquier lugar fuera de la casa, que alguien abuse de él y le toque sus genitales, es poco probable que llegue a la casa a contarle a la persona que te pega con una correa. No lo cuentan, se quedan porque tienen miedo de que los castiguen a ellos. Entonces, cuando tú tienes castigo físico con tu hijo, limitas un canal de comunicación que puede evitar que haya un abuso crónico o que haya un acercamiento. Entonces, los niños que son agredidos físicamente no le cuentan a sus papás cosas graves que le pueden pasar en otros lugares. Y eso también es un elemento súper importante que nos permite prevenir y hacer conciencia, no simplemente por el daño que le hacen en el cerebro, que ya es suficiente, sino que además hay un tema de blindaje, de seguridad. Si tú le pegas a tus hijos no confían en ti para contarte un problema. Y ahí lo dejas en un mayor problema, que es como desamparo en que se vive enfrentar la vida y las dificultades que trae con ella. Te puso el caso más extremo de un pederasta, pero también pueden haber cosas menores, como otros niñitos me quitaron el almuerzo, o me molestan, o la profesora me trató mal, o me gritó, y yo no me atrevo a decir esas cosas, y eso es súper importante. En la medida que nosotros establecemos relaciones de comunicación, de confianza y de cercanía, los niños tienen libertad para contarnos cualquier cosa, y eso es súper importante para poder velar porque haya un cuidado de sus derechos en todo lugar donde ellos estén. Qué interesante el tema de cómo ahí también se juega lo vincular, la cualidad y la calidad del vínculo, como un vínculo fuerte, sano, en confianza, también es un factor de protección, porque en la medida que el niño sienta o perciba un peligro y siente que tiene disponible un padre, una figura afectiva, ya pudiendo ser el padre o quien esté ocupando ese rol en su vida, que puede ser el abuelo, qué sé yo, el niño tiene más disponible mejores recursos para evitar que una situación se perpetúe en el tiempo. Entonces es re importante que eso también correlacione con el vínculo. Y eso funda una serie de cosas y trae una serie de consecuencias que son insospechadas desde dónde se van a manifestar, como tú dices, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar o de parejas o los asesinatos o el manejo de, no sé, un niño que también ha sido violentado, también se vuelve más agresivo. Y eso también posibilita que haya más peleas, más riñas, más daños, que se exponga también a más riesgo. Sí, los primeros niños que huyen de los hogares son los niños agredidos. O sea, un niño que es agredido en cualquiera de sus esferas de lo que es la agresión va a ser los que salen tempranamente y son los que son captados por las bandas. En Chile todavía no es tanto, pero acá cerca en México es una cosa, como es un fenómeno estudiado de cómo se están robando los niños. Están robando a los niños para transformarlos como en soldados, creo que es el nombre que usan técnico, de bandas de narcotráfico gigantes que están como en muchas partes de México. Y es algo relativamente desconocido, pero que está llegando, y me parece que en Chile poco a poco también los carteles y todo están teniendo cada vez más poder. Y lo primero que hacen es que necesitan soldados, y son niños. ¿Y qué niños son? Bueno, los niños que son abandonados, los niños que andan buscando pertenencia. Digamos que un niño también en un principio siente que llegó una familia. La familia es el narcotráfico, pero esa es una familia que no te recomendaría para poder instalarte, sino al contrario, es una familia que habría que disolver y tratar de canalizar por otros lados toda la herida que hay de fondo. Si cuando nosotros analizamos también estos fenómenos más macro, como el narcotráfico, nos damos cuenta que en sus pilares vamos a encontrar mucho maltrato de todo tipo, y generalmente los líderes fueron justo los resilientes de mucho maltrato y que después se transformaron en personas sanguinarias también por lo mismo. Álvaro, todavía se sigue reflexionando sobre la teoría del apego, Bowlby, eso hasta dónde ha ido. Bueno, para la gente que no conozca la teoría, si nos das un poquitito, una pincelada muy breve, y eso a dónde está el día de hoy con los estudios. ¿Sigue vigente esas primeras distinciones o han sido superadas por otras comprensiones? No, digamos que la teoría del apego es tal vez la teoría que partió en los 40, que tiene hoy día, es la única que sostiene vigencia por consistencia de sus investigaciones. La teoría del apego tiene varias investigaciones longitudinales. La investigación longitudinal quiere decir que se hacen evaluaciones cada cierta cantidad de tiempo y no son investigaciones cortas, estamos hablando de investigaciones que ya llevan 50, 60, 70 años.
Alan Thrope en Minnesota, los Grossman en Alemania, Mary Ainsworth en Baltimore, todavía tienen los primeros grupos, se siguen estudiando. Lo que se fue haciendo es pulirlo, ¿sí? Entonces se le fue dando más como precisión. La teoría del apego dice que nosotros, según la respuesta que nuestros papás nos den frente a nuestras necesidades, nosotros nos vamos a adaptar a nuestro papá. Y mientras más sensibles son, nuestro apego es más seguro. Y si son menos sensibles, nuestro apego es inseguro. Y esa forma de ser insensible tiene como cualidades también, ¿sí? Y esas cualidades hacen match con patrones de apego específicos, que pueden ser evitantes, ambivalentes o desorganizados. Y después, el apego desorganizado, que sería el que está más asociado al maltrato y al miedo, es el que tiene correlación en la adultez con los trastornos de personalidad. Entonces ya Peter Fonagy en el 99 escribió o mostró la evidencia de la investigación que logró mostrar esta correlación entre los apegos desorganizados, que están derivados por el maltrato y el miedo, y los trastornos de personalidad. Y la gente que no sepa una persona tiene un trastorno de personalidad sufre un montón, la pasa muy mal, le cuesta mucho distinguir los límites de las relaciones y qué es lo que se espera de él y qué esperar de los demás. Entonces la pasa sufriendo, no es algo cómodo, y para el grupo que está cerca de una persona con un trastorno de personalidad lo agota y genera desgaste en nivel de los vínculos. Entonces también nos damos cuenta, por lo tanto, que lo que nos da la investigación longitudinal y la teoría del apego es como un mapa de hacia dónde es la salud mental y hacia dónde es la psicopatología. Si tú haces sentir miedo a tus hijos y los dañas por buscar control, te estás yendo hacia la psicopatología. Y si tú logras sintonizar y sincronizar con las necesidades fisiológicas de ellos y satisfacerlas en un tiempo prudente, mientras antes mejor, probablemente el vínculo que está dando es seguro, y eso genera cooperación. Y los niños aprenden cuando se sienten seguros. Me dan ganas de seguir todo esto. Mencionaste la teoría del apego y es como lo que he estudiado la vida entera, entonces como que de ahí podríamos abrirlo bastante, pero sé que no se puede. Mira, se nos está acabando el tiempo. Desde ya dejarte invitado a otra ocasión, quizá podamos entrar de lleno a las teorías del apego y poder ir caracterizando los distintos pautas o mapas que tú señalas para poder orientar también a los padres o los que tienen un rol de crianza. Maturana decía: quien es privado de amor enferma. Y eso es tan cierto, sobre todo en los primeros años de vida y todo lo que viene luego de eso. Entonces, para terminar, quería darte, no sé, un minuto libre para que tú transmitas lo que tú creas que es relevante y dejarte desde ya invitado a otro capítulo próximamente. Bien, lo tomo. Me quedo con la pregunta que no quedó respondida. Bueno, ¿qué hacemos los papás para poder hacerlo mejor? Estudiar, hacer psicoterapia, conversar con tu pareja, recordar la sensación tuya como niño cuando tus papás aplicaron las técnicas que tal vez hoy día estáis dudando, pensando si aplicar. Yo me formé con Becky Bailey en disciplina consciente, Conscious Discipline, y me encanta, hay un montón como de estrategias. Hay un libro que creo que se llama, lo tradujeron como Los Rituales de Amor, que te da pautas de cómo conectar con los niños. Sabemos que la conexión es fundamental para generar cooperación. Entonces, si tú quieres que tu hijo haga algo, más que ser cada vez más duro el decirlo, lo que tiene que hacer es buscar conexión, que se sienta que se sienta comprendido por ti, y por lo tanto tú comprenderlo. Entonces un esfuerzo es sentarse y pensar, bueno, ¿qué está haciendo? Si le pido que se vaya a lavar los dientes ahora y está armando esto, no va a funcionar. Tal vez si yo lo ayudo a armar y ponemos un lugar, ya, cuando lleguemos acá, nos vamos juntos a lavar los dientes, empezamos como a tener otras formas de que logren finalmente lo que nosotros queremos que logren, y que no sea la fuerza, no sea con el enojo, y que no tenga que estar constantemente molestándome para que ellos hagan lo que yo quiero que hagan, y cuestionarme que hay cosas tal vez que yo quiero que hagan que no van. Y eso también es como, ¿por qué quiero hacer eso que quiero hacer? Quiero que se laven los dientes ahora. ¿Qué tiene que si se lo laven media hora más o en 15 minutos? No, es que yo quiero ahora. Bueno, ahí ya empiezo a entender cómo hacerlo mejor. Las necesidades de los niños primero, ¿sí?, fisiológicas, y luego podemos ir educando en las distintas como dimensiones que queramos abrir. Muchísimas gracias, Álvaro Palomares, profesional de la crianza, psicólogo infanto-juvenil, entre muchas otras cosas me imagino también. Muy agradecido por tu participación, por aceptar la invitación y poner en comprensión aspectos tan importantes y fundamentales como es la crianza con los niños en el mundo actual. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y tendremos a Álvaro Palomares nuevamente. Muchas gracias, Álvaro. Adiós, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián, y al equipo.
Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we're all can live with love and peace. No more presidents and all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. No more presidents